Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien porque el día de hoy va a ser un día fructífero porque vamos a aprender un nuevo tema. El tema que vamos a aprender el día de hoy es sobre una medida de dispersión que se llama varianza. Para entender la varianza he preparado un ejemplo que se puede observar en la pantalla en la que consiste en dos grupos. Un grupo G1 que va a estar conformado por niños y un grupo G2 que va a estar conformado por niñas. El grupo G1 pesan, tienen el peso de algunos niños, como por ejemplo, el primer niño pesa 10 kilogramos, el segundo niño pesa 12 kilogramos, el tercer niño pesa 23 kilogramos, el cuarto niño pesa 25 kilogramos y el más grandecito, el más mayor, pesa 30 kilogramos. 30 kilogramos. Entonces, asimismo, para el grupo de niñas vamos a tener algo parecido. En este caso, vamos a tener que las niñas, la más liviana, tiene un peso de 18 kilogramos. 18 kilogramos. La otra niña tiene un peso de 19 kilogramos. La siguiente tiene de 20 kilogramos. Tiene un peso de 20 kilogramos, de 21 kilogramos y de 22 kilogramos. Estoy seguro que posteriormente a este ejemplo, la deducción y la interpretación de la fórmula para determinar la varianza de un conjunto de datos se nos va a hacer mucho más fácil, porque este ejemplo tiene el objetivo de eso, de mejorar la comprensión y la interpretación de dicho concepto. Entonces, luego de conocer los diferentes pesos en este caso, objetos de estudio, vamos a determinar la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? De la misma manera, es una medida de tendencia central que tiene como fórmula la siguiente: sumatoria desde i, que equivale a 1 hasta un número n, de todos los elementos, sobre el número de elementos. Entonces, en este caso vamos a determinar la media del grupo de los hombres. Entonces, proseguimos de la siguiente manera. En el numerador vamos a colocar la suma de cada uno de los pesos de los niños, en este caso. Comenzando con el primer niño, que sería 10 más el siguiente niño, 12 kilogramos, más 23, más 25, más 30. Estos son los pesos que corresponden a cada niño para encontrar la media. Todo esto vamos a dividir ¿para cuánto? El número del denominador, como ya sabemos, es el número de cuántos elementos tenemos. En este caso nosotros estamos sacando la media de 5 niños, del peso de 5 niños. Entonces, por lo cual vamos a colocar como denominador el 5. Todo esto, si operamos y calculamos, nos va a dar que la media aritmética de todo el conjunto del grupo 1, que corresponde a los niños, es de 20 kilogramos. 20. La unidad se va a seguir conservando, como es en este caso, todos los 5 niños tienen la misma unidad. Entonces, la media aritmética va a conservar la unidad. En tal caso sería kilogramos, 20 kilogramos. Correcto. Asimismo, vamos a operar de la misma manera con el grupo 2, que son el grupo de las niñas. Entonces empezamos anotando la fórmula, como ya los mencioné, es la sumatoria de todos los elementos que van desde i hasta un número n de todos los elementos, dividido por el número total de elementos. Entonces, ¿cómo se operaría? Sumamos todos los elementos, son 18 kilogramos más 19 kilogramos. No le estoy poniendo las unidades para no confundirles a ustedes. En tal caso vamos a hacer como en el grupo 1, al final vamos a colocar las unidades respectivas.
Entonces, 19 más el tercer peso de la niña es de 20, más el cuarto de 21 y el quinto es de 22 kilogramos. De la misma manera, como en este caso tenemos cinco elementos de los que vamos a sacar la media, entonces colocamos en el denominador 5. Esa es para sacar la media aritmética. Entonces, si operamos 18 más 19 más 20 más 21 y más 22, dividido para 5, vamos a tener un resultado de 20 kilogramos. Correcto. Y si nos damos en cuenta la media aritmética de la masa 1, del grupo 1, perdón, y la media aritmética del grupo 2, coincidencialmente tenemos la misma, pero esto no significa que ambos grupos tienen el peso de ambos grupos va a ser el 20 kilogramos. Eso es incorrecto. Lo que se puede decir es que la media aritmética es el punto medio, es la mitad de todos los valores, es decir, no representa una medida de dispersión. Es por eso que en este caso tenemos el mismo valor de la media, de las medias en ambos grupos. Esto, para entender mejor, vamos a realizar en una recta numérica. Por ejemplo, vamos a colocar todos los pesos que están tanto del grupo 1 y del grupo 2 en la siguiente recta que está en intermedio. Entonces, en el grupo 1, ¿cuánto tenemos? El primer peso del primer niño es de 10 kilogramos. Entonces, vamos a tener aquí, coloquemos una marca, en este caso voy a colocar un punto. Asimismo, el peso del segundo niño es de 12 kilogramos. Entonces aquí, 10, 11 y 12. Aquí sería 12 kilogramos. Asimismo, tenemos el tercer peso del tercer niño que corresponde a 23 kilogramos, que se ubica aquí. 20, 21, 22, 23. Aquí, 23 kilogramos. El siguiente es de 25. Hasta aquí era 23, 24 y 25. Estamos colocando unas marcas sobre la recta numérica. Y el quinto peso del niño corresponde a 30 kilogramos. Es el más fuerte. Se encuentra acá. Toda esta recta corresponde al peso. ¿En qué unidades? En kilogramos. Estamos trabajando solo en kilogramos, en una sola unidad. Asimismo, de la misma manera vamos a hacer con las niñas en la misma recta numérica para al último relacionar y comparar y entender a qué se refiere la varianza. En este caso tenemos el primer peso que es de 18 kilogramos, sería aquí 20 menos 2, 18, en este caso aquí se ubicaría el punto. El siguiente punto es de 19, se ubica aquí. El siguiente es de 20. El cuarto es de 21. Está en esta posición. Y el último, la más grande, que tiene un peso de 22 kilogramos. Correcto. Ahora, como nos podemos dar en cuenta que, si bien es cierto que la media aritmética es la misma en ambos grupos, pero al momento de observar las posiciones de los pesos dentro de la recta numérica, nos damos en cuenta que en este caso, en la recta numérica que corresponde a las marcas de los niños, tenemos que los pesos se encuentran dispersos, no se encuentran unidos. Es como se suele decir en la escuela cuando los niños por lo general suelen decir que, o sea, no te alejes, no te acerques, no te acerques, aléjate, aléjate, es así similar en este caso. Entonces, los puntos en esta ocasión tenemos que estar separados. Separados. De la misma manera, lo contrario a eso tenemos en el grupo de las niñas, observando de que las marcas se encuentran muy unidas. O sea, se quiere decir que no hay mayor dispersión, entonces coloquialmente se encuentran juntos las marcas. Entonces, la varianza es esto, lo que va a medir, lo que nos va a determinar la varianza es el grado de dispersión, el grado de separación
de un grupo de datos. Por ejemplo, si hablamos del grupo 1, se puede decir que el grado de dispersión es mayor que el grupo 2, porque en el grupo 2 se encuentran los pesos más juntos. Asimismo, tenemos que la varianza, vamos ya muchos de ustedes han de querer observarlo, cómo es y qué es ya conceptualmente la definición de varianza. Pero para terminar este ejemplo vamos a colocar ya directamente, ya posteriormente les voy a explicar cómo se calcula esto, pero en este ejemplo vamos a ubicar directo los valores de la varianza del grupo 1 que es 59. Aquí colocamos en esta pequeña tablita 59.6 kilogramos al cuadrado. Esta es la unidad de la varianza. La unidad la vamos a elevar al cuadrado. Entonces, asimismo, del grupo 2 tenemos que la varianza es de 2 kilogramos. De la misma manera, como estamos trabajando con la misma unidad, es elevado al cuadrado. Entonces, dentro de la desviación estándar, que pues, es un tema posterior al tema de varianza, que también los vamos a estudiar, pero posteriormente, es en sí se corresponde a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, aquí el problema es el siguiente. Muchos de ustedes han de decir, pero ¿por qué? Se nos hace muy difícil esto, el tema de las unidades al cuadrado. Entonces, es para eso que se utiliza la desviación estándar, porque a partir de la desviación estándar vamos a sacar la raíz de la varianza. Entonces, la raíz de 59.6 es 7, aproximadamente 7,72. En este caso, al momento que le sacamos la raíz, ya nos va a quedar directamente solo kilogramos. En el grupo 1 y en el grupo 2 sería la raíz de 2, sería 1.42 kilogramos. Efectivamente, ahí se nos hace mucho más fácil interpretar y confirmar la hipótesis que anteriormente la hicimos de que el grupo 1 tiene un grado de dispersión mayor que el grupo 2. Entonces, asimismo, para interpretar la definición, como parte de la introducción tenemos lo que son la población y muestra, porque también vamos a utilizar estos dos términos. Entonces, la población es el conjunto total de todos los elementos que vamos a evaluar. Y una muestra ya se define como una parte, un subconjunto de la población. Entonces, es como si, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo de que en nuestra unidad educativa tengamos una población de todos los estudiantes. Pero si nosotros queremos determinar o queremos realizar una investigación acerca de cuántos estudiantes de toda la población, que de toda la población estudiantil prefieren o tienen una preferencia por un deporte, por ejemplo, el fútbol, supongamos. Entonces, es ahí donde vamos nosotros, debido a la cantidad de estudiantes, a la cantidad elevada de estudiantes, se nos va a hacer un poco difícil y tedioso evaluar y investigar a toda la población total. Es para eso que con la ayuda de una muestra, que es una parte, un porcentaje de toda la población a la cual vamos a investigar, pero representa a toda la población. En nuestro ejemplo, una muestra puede ser, si utilizamos el paralelo C del 10º año. Entonces, esa sería la muestra, solo el paralelo C de 10º año. Y la población es ya toda la unidad educativa, todos los estudiantes de la unidad educativa. Y el muestreo que corresponde ya al proceso en el que se designa la muestra. Eso es con respecto a la población y muestra. Entonces, ¿cómo definimos a la definición de varianza? Varianza se entiende como todo es un parámetro, la varianza es un parámetro en el que se utiliza para medir. Vamos colocando aquí la definición. Es un parámetro. Tienen que recordar, esto es muy fácil y muy simple de recordar, porque nosotros a partir de la fórmula ya podemos deducir
semánticamente la definición de varianza. Entonces, continuamos. Una varianza es un parámetro. Es un parámetro que nos sirve para medir. Es un parámetro que nos sirve para medir la dispersión de los valores de una variable respecto. Esto es muy importante. Es por eso que anteriormente en el ejemplo les mencioné y calculamos lo que eso es la media, porque la varianza es, como está ahí escrito, es un parámetro para medir la dispersión de los valores, pero aquí viene lo importante, es con respecto a la media aritmética. Entonces esto complementemos. Es una dispersión de los valores de una variable con respecto a la media. Esta media corresponde al cuadrado de las desviaciones respecto a la media. Y la fórmula general para encontrar la varianza tenemos la siguiente, que es el sigma igual a la sumatoria de todos los valores que van desde 1 hasta un número determinado de la diferencia entre cada valor y la media, que es lo que estábamos anteriormente tratando, elevado al cuadrado. Todo esto dividido para n, que es el número de valores totales. Eso es la fórmula general. Obviamente esta va a variar dependiendo si nosotros estamos y vamos a trabajar con lo que son la varianza dentro de una población y la varianza dentro de una muestra. Entonces, para lo cual he preparado la siguiente tabla, en la cual aquí vamos a poder observar la varianza, la fórmula de la varianza dentro de una población y dentro de una muestra, como ya les mencioné. Entonces, la varianza dentro de una población es la siguiente. Sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de todos los valores desde 1 hasta n de la diferencia entre el valor y su media y la media aritmética al cuadrado dividido para n. Y la varianza de una muestra se la representa por una s al cuadrado igual para diferenciar de la varianza de una muestra. La una es con la letra griega sigma y la otra es con la letra griega, con una letra del abecedario latino, que es la S. Entonces, en este caso es casi similar, pero ya vamos a darnos en cuenta en dónde existe la diferencia. Desde 1 hasta n, de cada valor, a cada valor le resto la media aritmética al cuadrado sobre, aquí viene la diferencia, de que en este caso ya no es solo la n, sino sería n menos 1. Esa es la diferencia. Si bien es cierto, aquí en este caso son casi similares las dos fórmulas, sin embargo vamos a encontrar algunas variaciones, como por ejemplo, dentro de la varianza tenemos este signo. Este signo que significa sigma. Es una letra griega que nosotros dentro de las matemáticas es muy común encontrarla. Asimismo tenemos esta letra que significa sumatoria. Sumatoria. En este caso significa una sumatoria que consiste en sumar varios elementos. Esa es la sumatoria. Y dentro de la fórmula de varianza, cuando tenemos una muestra es la S, que de la misma manera representa una varianza. Es la varianza, pero se utiliza esta letra debido a que, para no equivocarnos con la fórmula anterior. Y igual vamos a compartir la sumatoria, esta sumatoria, vamos a compartir. Entonces, como podemos observar aquí, igual tenemos este de aquí, esta siguiente, esta.
Como ya les mencioné, es la media. Es importante no olvidarnos. La X con la rayita arriba representa la media aritmética, que es la sumatoria de todos los elementos dividido por el número total de los elementos que estamos trabajando. Entonces, vamos a aquí ubicar la fórmula de media, aunque ya la conocemos, pero no, es importante tenerla presente. Entonces, la media aritmética se la representa como la X y la rayita encima es igual a la sumatoria, ya la estamos viendo acá, sumatoria de elementos, del número de elementos que vaya desde 1 hasta un número determinado de todos los elementos dividido para el número total. De la misma forma vamos a tener acá abajo, es la misma que vamos a utilizar dentro de la varianza en lo que es a la población y la varianza en lo que es cuando tenemos una determinada muestra. Desde 1 hasta n de todos los elementos dividido por el número total de ellos. Esa es la fórmula para nosotros determinar cuando tenemos una varianza de una población y una varianza cuando tenemos una determinada muestra. Asimismo, vamos a tener, si está comprendido todo esto, de que, a ver, realicemos un recuerdo. Tenemos que la varianza es el parámetro para medir la dispersión de los valores de una variable con respecto a la media. Esto es importante. De la dispersión de los valores de la variable con respecto a la media. Es súper importante. Aquí tenemos la fórmula, que es sigma al cuadrado, se representa así. Sigma al cuadrado, esto representa la varianza. Hay algunos casos que en otros textos se representa así, que representa lo mismo, varianza igual. Pero nosotros para poder diferenciar cuando tenemos una varianza de una población y de una muestra, hemos optado a determinar que el sigma es para la población, una varianza cuando tenemos una población, y la S cuando tenemos una muestra. Entonces, aquí tenemos ya lo que son las fórmulas para la determinación de la varianza de la población y de una muestra. Ahora vamos con un ejemplo para poder consolidar todo lo teórico que ya hemos aprendido. Aquí lo que nos pide dice, un ejemplo, dice si el conjunto de datos formado por 1, 3, 5 y 7 que corresponden a una población, eso es de información, nos pide calcular la varianza, la respectiva varianza de todos estos valores. Aquí es muy importante, en caso de que nosotros no entendamos lo que nos pide, es importante volver a leer hasta poder comprender en su totalidad. Aquí es muy importante, asimismo, determinar que en este caso tenemos el 1, el 3, el 5 y el 7, que son el número de elementos. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos? El 1, el 3, el 5 y el 7, tenemos 4 elementos. Entonces, el valor de n es igual a 4. Asimismo, aquí tenemos lo que ya nos especifican de que este conjunto de datos corresponden a una población. Nos da ya en el ejercicio. ¿Ve? Tenemos lo que es la población. Entonces, la fórmula para determinar la varianza cuando teníamos una población, ¿cuál es? Se representaba por S al cuadrado, es igual a la sumatoria del número de elementos que va desde 1 hasta un número determinado de la diferencia entre cada valor y su media aritmética total elevado al cuadrado, y todo esto dividido para esta n que está aquí. Correcto. Pero previo a eso tenemos que calcular lo que es la media aritmética, porque como datos y como información de este ejemplo no tenemos la media aritmética. Entonces vamos a desarrollar eso primero. Recordemos que la media aritmética o simplemente media corresponde a la sumatoria de la misma manera del número de elementos que puede ir desde 1, porque nosotros no podemos tomar elementos o los números
que nos sirven para encontrar los números naturales no hay negativos, entonces por lo cual es por esa razón que aquí se pone que vaya, el límite inferior sea 1 y el límite superior sea un valor cualquiera, natural positivo. Entonces aquí tenemos una n. De la misma manera, aquí tenemos todos los valores que tenemos, la sumatoria de todos los valores, dividido para esta n, el número total de elementos. Entonces, partiendo de esa fórmula, vamos a desarrollar lo que son aquí. Sería, este de aquí lo podemos poner como x1, como x2, como x3 y el 7 como x4. Entonces, esos son los valores que vamos a sumarlos y dividirlos para el número de n. El número de n ya lo mencionamos que es 4. Entonces, vamos a hacer paso por paso para que ustedes vayan entendiendo y se vayan dando cuenta de que este tema y en sí todo lo que es estadística es muy simple. Cuando nosotros tenemos la capacidad de interpretar esas fórmulas y de relacionar con lo que son los datos de cada problema planteado, se nos va a hacer mucho más fácil. Entonces, en el numerador, como dice que es la sumatoria, vamos a sumar de x1, el siguiente valor es x2 más x3 más x4. ¿Por qué solo hasta x4? Porque tenemos solo 4 elementos. Entonces, solo debemos sumar los 4. Sería hasta x4. Dividido por el número de elementos. ¿Cuántos elementos teníamos? El 1, el 13 y el 5 y el 7. Solo son 4 elementos. Colocamos aquí. Ahora vamos a reemplazar lo que muchos esperaban. Es muy fácil reemplazar. ¿Dónde está el valor de x1? ¿Qué valor correspondía? El 1. Vamos poniendo 1 más el valor de x2. ¿Cuál era el valor de x2? 3. Entonces vamos colocando aquí el 3 más el siguiente valor era 5. El siguiente valor es 7 y hasta ahí, porque solo tenemos 4 elementos. Dividido para 4. Ahora sí pueden sacar sus calculadoras o mentalmente podemos realizar la sumatoria de 7 más 5 más 3 y más 1, que nos da 7 más 5 más 3 más 1, que es 16. 16 tenemos como resultado de la sumatoria de los 4 elementos dividido para 4. En este caso, 16 para 4 nos da un valor de 4 igualmente. ¿Por qué? Porque 4 por 4 es 16. Se comprueba. Entonces, ahora vamos, como ya tenemos la media aritmética que nos va a servir para calcular la varianza, vamos simplemente a utilizar ya directamente la fórmula de varianza. Entonces, varianza, en este caso, como ya se explicó, se ubica la S cuando tenemos la varianza de una población. Entonces, en tal caso, colocamos aquí. Cambiamos de color para que puedan diferenciar un poco más. Esto es súper fácil. Es un tema que les va a servir posteriormente porque ya en los años superiores, en primer año de bachillerato, hasta en segundo se vuelve a dictar estos temas y entonces ustedes al tener un conocimiento ya previo, un conocimiento básico, ya se les va a hacer mucho más fácil para después complementar en los años superiores. Entonces, partimos de S, que se coloca como la denotación de la varianza. Vamos a tener el primer valor, x1 menos x y el sombrerito arriba, todo esto al cuadrado. Ese tenemos como primer dato, este x1. Más, vamos con el siguiente valor, que es x2. x2 menos el valor de la media elevado al cuadrado, de la misma manera. Más, seguimos con el tercer valor, que en este caso es x3. x3 menos la media aritmética, que es la misma la que vamos a utilizar, la misma media aritmética, elevado de la misma manera al cuadrado, más x4 menos la media aritmética elevado al cuadrado. Todo esto va a estar dividido entre
entre el número total de elementos que eran 4 que ya se determinó anteriormente. 4. Ya, correcto. Tenemos 4 elementos. Ahora vamos a reemplazar. Este paso ya, si se domina este tema, claro, se lo puede obviar porque este es al inicio para que ustedes vayan entendiendo y comprendiendo de cómo y de por qué se va desarrollando y reemplazando o de dónde se reemplazan los valores. Es por este paso. Entonces, dentro de este paso vamos ya a reemplazar con los valores que ya tenemos. Tenemos el valor de x1. Si regresamos más arriba, tenemos que el valor de x1 efectivamente es 1. Entonces, vamos ahí. 1. Menos el valor de la media aritmética, que ¿cuál era? 4. Vamos a esto. 4. Reemplazamos. Esto, como estaba elevado al cuadrado, seguimos lo mismo, elevando al cuadrado. Ya tenemos el primer apartado. Ahora vamos al siguiente. x2, ¿cuál es el valor de x2? Es el valor de 3. Entonces colocamos aquí 3 menos la media aritmética que ya fue calculada, es igual a 4. Con la misma media aritmética vamos a trabajar para todo aquí. Más el siguiente valor que es igual a 5. 5 menos la media aritmética que es 4 elevado al cuadrado y más el cuarto valor que solo tenemos 4 es 7 menos la media aritmética que es 4 elevado al cuadrado. Colocamos la raya de fracción porque esto es una fracción. Una fracción y en el denominador tenemos lo que son... Perfecto, ahí está. En el denominador conservamos el 4. Ya. Es muy simple. Ahora vamos a reducir lo que son términos semejantes o a simplificar los valores que podemos en este caso. Vamos paso por paso. Vamos a desarrollar primero los valores o las operaciones que se encuentran dentro de los paréntesis. Entonces colocamos s al cuadrado es igual 1 menos 4 va a ser menos 3. ¿Por qué? Al momento de sumar dos números que tengan signos distintos, se escribe el signo del número que tiene mayor valor, que en este caso el signo del 4, y se procede a restar. 4 menos 1, 3. Entonces 1 menos 4 es igual a menos 3. Seguimos haciendo lo mismo, está elevado al cuadrado. Más el siguiente valor que resulta de la resta desde de 3 y menos 4 sería menos 1. De la misma manera, con la misma razón anterior, se escribe el signo del número que tiene mayor valor absoluto y se restan los dos valores. 4 menos 1, 3. Elevamos al cuadrado más el siguiente valor, 5 menos 1, menos 4. A 5 le resto 1, le resto 4, me queda solo 1. Entonces aquí colocamos 1 al cuadrado. Más el cuarto valor que es 7 menos 4. 7 menos 4 es simplemente 3 al cuadrado. Colocamos la raya de fracción. Es una fracción. Y en el denominador seguimos conservando el 4. Ahora operamos estas potencias. S al cuadrado es igual. Menos 3 al cuadrado, ¿cuánto es igual? Menos 3 y por menos 3 son 9. 9. Pero muchos de ustedes dirán, ¿pero cómo hizo? Es lo siguiente lo que hizo. El menos 3, esto es lo que tenemos, menos 3 al cuadrado. Entonces, el exponente nos dice cuántas veces vamos a multiplicar la base. Este menos 3 corresponde a la base. Esto es la base y este es el exponente. Entonces, este exponente, como ya les mencioné, es el número de veces que nos indica cuántas veces multiplicar la base. En este caso es el número 2, entonces significa que a la base le vamos a multiplicar 2 veces por sí misma. Menos 3 por menos 3. Aplicamos la propiedad distributiva menos por menos, la ley de signos, perdón. Menos por menos da más y 3 por 3 son 9. Ahí está el valor de 9. Entonces, menos 3 al cuadrado es igual a 9. Ese 9 es el que vamos a colocar acá. Más menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 1 por menos 1
nos resulta 1 positivo. Más 1 al cuadrado, de la misma manera es 1 más 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Correcto. Colocamos la raya de abreviación que es 4. Entonces, S al cuadrado, ya esto es muy simple, ya aquí lo que son reducir términos aquí. 9 más 1, 10, 10 más 1, 11, más 9, 20. Colocamos como numerador, nos resulta 20. Sobre 4. Entonces, S al cuadrado es igual a cuarta 1, cuarta de 20, 5. Nos resulta al final un valor de 5. Entonces, la varianza en este caso dentro de este conjunto de datos es el valor de 5. Ahí está. Subrayar la respuesta para que ustedes puedan observar e identificar. Entonces, repasando cómo resolvimos este problema. Primero vamos a determinar lo que es la media de todos los valores o de todos los, claro, del conjunto de datos que nos dan, vamos a extraer la media. Y con esa media, a partir de la fórmula, vamos a ir reemplazando y luego realizando operaciones algebraicas y al último ya nos resulta lo que es la media, el valor de la varianza, perdón. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy y les agradezco mucho. Gracias.